Hola a todas y todos. Un día más, un debate más aquí en Contexto. Lo primero, queríamos agradecer la afluencia de público, ¿no? Porque hemos tenido bastantes mails de gente que quería participar o por lo menos asomarse al debate. Y lo segundo, queríamos agradecer a la gente que participa, ¿no? A Marta, a Gerardo, a las personas de Proyecto Una. Y siempre nos gusta que empecéis presentándoos brevemente cada uno, porque al final nosotros podemos tirar muchas flores y hay veces que nos pasamos. Y así por el orden que tengo yo en pantalla, si quieres, Marta, empezar. Vale, pues muchas gracias a todas por venir. Mi nombre es Marta Gifranco. Hago muchas cosas que casi siempre tienen que ver con intentar que Internet mole un poco más dentro del periodismo, el activismo, la comunicación, el activismo, etcétera. Participo en un colectivo de nuevas narrativas e investigación que se llama La Intersección, en Algo Rights, que es una comunidad de personas interesadas por inteligencia artificial y derechos humanos. Y acabo de publicar un libro que se llama Las redes son nuestras y que habla de cómo podemos recuperar Internet. Y creo que ya como voy así rápida, por ahí os vale para cuadrarme. Perfecto. Gerardo. ¿Voy yo? Sí, vale. Pues soy Gerardo TC, escribo en este medio en el que organizamos el debate. Eh, yo le debo a Internet, por ir entrando un poco en materia, la posibilidad de estar aquí, entre otras cosas, la posibilidad de haberme dedicado a un oficio como este, que es el de... he tardado tiempo en entender qué es lo que hago exactamente, pero creo que a día de hoy puedo decir que soy articulista de opinión. Y que es algo que no podría haber hecho sin las redes sociales y sin haber tenido digamos, esa proyección pública por ahí. Y poco más. Perfecto. ¿Y Proyecto Una? Hola, ¿qué tal? Hola. Buenas tardes. Pues nosotras formamos parte de un colectivo de escritura y nos dedicamos como a investigar, entender y transmitir cómo se generan, cómo se relacionan, cómo se desarrollan las comunidades en Internet. Entonces, por un lado, trabajamos como toda la parte así más oscura, por decirlo de algún modo, ¿no? De ultraderecha, masculinidades, etcétera, etcétera. Y por otro lado, un poco lo que nos atañe hoy más aquí, diría, toda la parte de La parte las luminosa. comunidades de lucha, las identidades que se encuentran en Internet y toda esta parte en la que salen cosas bonitas y que valen la pena. Perfecto, pues si queréis vamos a empezar con un poco de actualidad, luego ya vamos a ir hablando de Internet más en general, pero para tener un poco de percha con lo que ha pasado estos días, con las elecciones europeas. Y es que hemos visto desde la izquierda bastante argumento que pone, digamos, el dedo en que parte de la responsabilidad o una parte muy importante de la culpa de que del auge de las extremas derechas en España y en Europa viene por Internet y por las redes sociales, ¿no? Y estos son análisis que hemos visto desde la izquierda. Y nos gustaría saber brevemente cómo valoráis estos resultados con relación a Internet, cómo valoráis estas argumentaciones y si creéis que conceptos como filtro burbuja o cámara de eco, bueno, que se utilizan mucho para hablar de estas cosas, pueden estar, digamos, empañando o haciendo que desviemos la mirada de a lo mejor crisis o problemas estructurales profundos en los que también puede estar, o más principalmente puede estar el origen pues, de este auge de la extrema derecha, ¿no? Si quieres empezar, si queréis Proyecto Una, por ejemplo, que habéis acabado antes, si queréis empezar vosotras. Pues mira, me alegra que hagas esta pregunta. Justo ayer estaba con un compañero desayunando en un bar y hablamos de este tema de los filtros burbuja y de cómo son un poco un trampantojo, porque mientras desayunábamos en el bar tranquilamente, la televisión, que creo que estaba puesto Antena 3, pero realmente da igual, porque hoy veíamos como La Sexta contrataba de reportero a un tío que, bueno, que trabaja con Desocupa, pues en la televisión estaban poniendo pues un vecindario que estaba organizado contra los menas. Menas entre comillas siempre porque, claro, si las comillas parece que deshumanizan un poco más ya una palabra que no tiene sentido como mena, que tenía en un término administrativo y a día de hoy ya es totalmente, bueno, forma parte del discurso de odio. Entonces, decir que Internet nos aísla en filtros, así en simple, es bastante, bueno, reduccionista cuando tienes a la televisión mayoritaria repitiendo
lo que se supone que son esos filtros burbuja de Internet, ¿no? En los que, no, la ultraderecha se mueve por estos grupos. No, no. Hay mensajes de ultraderecha que calan al mainstream totalmente. El tema de los filtros burbuja es complicado porque además influye mucho más tu clase social, el barrio en el que te has criado, el colegio al que has ido, etcétera, etcétera, o la gente con la que trabajas, que cualquier otra cosa. Internet, si algo hace, es romper los filtros burbuja, porque te permite acceder a un montón de información, un montón de comunidades, que pues si eres una persona trans de una aldea de Iowa, pues igual nunca vas a poder hablar con otra persona que tenga tu misma condición. Internet rompe eso. Otro tema es que en el Big Tech, en las plataformas comerciales que vivimos a día de hoy, se utilicen algoritmos y se utilicen sistemas de recomendación que están efectivamente sesgadísimos, que son, están programados para obtener unos resultados, que estos resultados ya sabemos cuáles son, que es mantenerlos enganchados a la pantalla y vendernos anuncios. Y aquí, no sé si quien mejor lo sabe usar o a quien más benefician por su falta de escrúpulos es a movimientos reaccionarios y a gente que no tiene ningún problema en mentir, en manipular y en utilizar los sesgos de las personas para convertirlos en fundamentalistas. Gerardo. Pues sí, estoy muy de acuerdo con lo que acaban de decir. Evidentemente, o sea, achacárselo todo a lo nuevo, y en este caso a las nuevas tecnologías o Internet, se repite en la historia. Quiero decir, tenemos la película, la de Bowling for Columbine, quiero decir, no era culpa de los videojuegos, aquella matanza en un instituto de Estados Unidos, y no es culpa de las redes sociales el auge de la extrema derecha, ¿no? Hace 100 años la extrema derecha también tuvo un pequeño auge que algunos recordaremos y no había Twitter. Entonces no había Telegram, no había nada de eso. Entonces no se justifica por ahí. Eh, Desde luego, quiero decir, juegan un papel lo que estamos llamando aquí filtros burbuja, que potencian a tope pues el sesgo de confirmación, ¿no? El cómo va a ser esto mentira si estoy de acuerdo con ello, ¿no? Si me apetece mucho que esto sea así, si me apetece mucho que alguien diga que todos los políticos son unos corruptos y que hay que hacer una gran cárcel para meter a los malos y quitarles las piscinas y los jacuzzis que tienen en las celdas y las saunas en fin, las gilipolleces que puede decir tipos como Alvise, cuando a ti te apetece escuchar eso, pues evidentemente si creas una comunidad de cientos de miles de personas que os repetís una y otra vez lo que queréis escuchar, pues entiendo que estás a gusto dentro de esa comunidad. Hace tiempo eras el más tonto de tu edificio y ahora mismo eres miembro de una gran comunidad. Entiendo que eso de alguna manera ha generado una especie de terapia colectiva entre gente que antiguamente simplemente eran, repito, por decirlo fácil, el más tonto de cada casa y que ahora mismo se sienten como parte de un colectivo importante que es capaz de hacer cosas pues tan grandes como meter europarlamentarios. Eh, Como herramienta, evidentemente, tiene esa función, igual que tiene otro tipo de funciones, o sea, puede usarse para el bien y para el mal, pero desde luego no lo explica ni lo justifica, ni es un vehículo simplemente. Marta. Sí, yo estoy de acuerdo con lo que acaban de decir mis compañeros. Y primero, las redes sociales son una parte más del ecosistema mediático. O sea, esa diferencia entre online, offline o las redes y los medios no existe ya desde hace mucho tiempo. Como decían antes, Proyecto Una, pones la tele y ves a gente que la han sacado de Twitter, que se ha hecho famosa en redes, o están hablando, cuando hablamos en redes sociales sobre contenidos que hemos visto en la tele, los medios citan tweets, o sea, quiero decir que está todo mezclado, que es todo parte de un ecosistema mediático donde las dinámicas estas de esparcimiento del odio, de visibilización de estos nuevos partidos reaccionarios, etcétera, están coordinadas y son las mismas, ¿no? No creo que podamos hacer esa diferencia. Por otro lado, esta cosa de las cámaras de eco y los filtros burbuja son conceptos que se han popularizado en los últimos años también para intentar explicar lo que está pasando y hay mucha gente dándole vueltas, hay muchos académicos haciendo estudios para ver si es verdad que funcionan así o no y eh, no hay mucho consenso al respecto. Algo funciona, o sea, en parte actúan como las redes sociales actúan como cámaras de eco y como filtros burbuja, pero también está lo que ha dicho Proyecto Una, de que en realidad nos llevan a tener contacto con gente con la que antes de tener redes sociales
no íbamos a tener nunca, ¿no? Gente que está en espacios sociales o en territorios muy lejanos a los nuestros. En todo caso, sean más o menos importantes estas dinámicas de los filtros y las cámaras de eco, yo hago como una enmienda a la mayor y digo, vale, sí, las redes sociales pueden, las dinámicas de las redes sociales pueden tener algo que ver, pero estamos en un contexto en el que tenemos Europa en una recesión económica, hay un montón de problemas, una serie de problemas sociales que los partidos de las izquierdas o que se identifican con el espectro de la izquierda no están siendo capaces de resolver. Tenemos ansiedad climática, tenemos una crisis de la masculinidad bastante fuerte en reacción al avance del feminismo. Entonces, achacar todo lo que está pasando con la ultraderecha reaccionaria a que funcione de una manera u otra el algoritmo de cierta red social y es una manera un poco de oscurecer toda esa cantidad de problemas sociales que hay alrededor que también tienen mucho que ver, ¿no? No hay explicaciones monocausales, pero me parece un poco problemático que estamos yendo solo a explicarlo con redes sociales con todo lo que tenemos socialmente alrededor. Queríamos, para empezar los primeros pasos para hablar de Internet, que os prometemos no va a ser todo negativo, habíamos cogido una parte de parafraseo del libro de Marta, Las redes son nuestras, ¿no? Por si lo queréis, después del debate tenéis ganas de seguir leyendo sobre Internet, que es, el parafraseo en sí son, las fuerzas del mal se reorganizaron, aprendieron nuestras tácticas de inteligencia colectiva y las transformaron en un conjunto de metodologías para hacer trampas y bullying. Esto porque entendemos que en un principio las redes sociales, Twitter, en un principio, por ejemplo, siempre se suele decir que era mucho más sano, ¿no? Que la gente debatía más fácilmente y que todo eso se ha ido corrompiendo, ¿no? Que es un poquito también lo que hay un periodista canadiense, ¿no? Cory Doctorow, que llama, bueno, en español se llama mierdificación, y que mucha gente de la izquierda está idealizando, ¿no? Porque cree que la derecha o la extrema derecha ha sabido adaptarse a las redes sociales y que lo debemos usar de la misma forma. Yo no sé cómo veis esto de idealizar las prácticas de la extrema derecha con Internet, con todo esto que es echar miedo, echar odio. Marta, si quieres por alusiones. Eh, Espera. a ver. Perdonad, es que me muteé yo para beber agua y luego me doy cuenta que no podía. Eh, a ver, esto estuve hablando el otro día con Proyecto One y me dijeron que es una de las preguntas que más les hacen, que es ¿por qué no hacemos nosotros lo mismo que hacen los chungos, ¿no? O sea, la gente tóxica. Entonces, a ver, la idea es que yo creo que no tiene sentido, o sea, lo que hacen desde los espacios reaccionarios es coordinarse para trolear, tener bots y trolls, personas a sueldo, mucho dinero puesto para poder llenar todas las redes de contenido tóxico. En la frase de Steve Bannon, el ideólogo de Trump, es llenar el espacio con mierda, literalmente, para que no podamos seguir debatiendo de manera sana en redes, ¿no? Yo creo que a esto no les podemos ganar porque no tenemos esa cantidad de recursos. Al final es una cuestión de dinero, empeño, tiempo que no vamos a poder ser capaces de equiparar. Y luego también hay otro problema que es que si hacemos que los espacios sean, si contribuimos a que los espacios sean cada vez más tóxicos, al final esa toxicidad y esa agresividad también viene contra nosotras. Creo que todas las que hemos usado redes sociales para publicar opiniones pues, de izquierdas, feministas, a favor de ciertos partidos políticos de izquierda, etcétera, hemos visto cómo eso tiene una respuesta bastante contundente, muy tóxica. Y si subimos el nivel de toxicidad, luego nos viene más a nosotros. Entonces creo que no. Luego, aparte, están todas las consideraciones éticas que podríamos tener, por supuesto, pero simplemente hablando de lo que es táctico, creo que no es un camino por el que vayamos a ganar. Proyecto Una, si queréis. Sí, totalmente de acuerdo y también hacer un poco de hincapié en esa idea de que no es verdad. O sea, sí que es cierto que la derecha y la ultraderecha tienen sus ecosistemas de influencers, que además es gente que se puede permitir por X o por Y pasarse, o sea, como dedicar todo su tiempo a esto, pero desde las izquierdas, desde los anticapitalismos,
hemos estado en Internet desde mucho antes, hemos generado comunidades, hemos generado un montón de dinámicas y hay muchísimos medios de izquierdas haciendo contenido ahora mismo, así como muchísima gente pues, haciendo revistas, o sea, a contexto mismo me remito. Y creo que esta idea, ¿no? De, uy, es que nos van ganando, es que nos van tal, o sea, como que nos la creemos mucho y habría que darle un par de vueltas. Porque es cierto que como funcionan las redes hoy en día, o sea, las redes comerciales, hay cosas que simplemente no podremos ganar por un tema de arquitectura y de recursos, pero sí, más bien de arquitectura, pero hay que mirar las cosas como en términos un poco más históricos y más largoplacistas, y hay que ver todo lo que hemos hecho nosotros en redes. Hay olas, hay cosas que a veces se decantan más por hacia un lado, a veces más hacia otro, y ahora mismo, pues evidentemente no estamos en un gran momento. Pero toda esta gente que se dedica a generar contenido y a vivir de ello y están allí por el dinero, bueno, no sé yo si tienen tanto que hacer o que decir, o sea, como si van a estar aquí de aquí 5 años, por ejemplo, o de aquí 10 años. Gerardo, si quieres. Sí, pues me gusta la idea de que no necesariamente vamos perdiendo, en el sentido de que, bueno, era lógico hace unos años el ecosistema de las redes sociales, que era donde nos encontramos por primera vez en Internet. Era un ecosistema muchísimo más sano porque, bueno, era un sitio donde ibas entre otras cosas, a leer a otras personas. Y subrayamos la palabra leer, que puede ser un poco algo que eche para atrás a quienes hoy enmierdan. Quienes hoy enmierdan las redes sociales no se meten en Internet a leer. Entonces nosotros nos metíamos a leer y a escribir, con lo cual ya era una especie de filtro que hacía que fuera apetecible para un tipo de gente y no para otra. Cuando eso se demostró como una herramienta potente de encuentro, como un medio de comunicación en sí, un medio de comunicación que no estaba bajo control como estaban otros, pues de repente se dieron cuenta de que eso era inaceptable y que había que entrar, no evidentemente a debatir, no evidentemente a intercambiar ideas, lectura y debate, sino a llenarlo a echarle encima un saco de estiércol, que fue como entraron. Yo, evidentemente, sin ningún tipo de en fin, sin ningún tipo de estudio sobre esto, siempre sitúo esta movida en el famoso tuit de Guillermo Zapata, el del chiste de los judíos en el 600. Era un tuit que se hizo en unas redes sociales que eran, digamos, tan amables que tú hacías ese chiste y nadie pensaba que fueras un nazi, porque no había nazis allí en esas redes sociales. Entonces nadie en su sano juicio pensó que Zapata fuese un nazi por hacer un chiste sobre judíos. Y con esa libertad y con esa confianza lo hizo, y cuando de repente desembarcaron los nazis en las redes sociales, pues tuvo un problema con ese tuit porque tuvo que explicarlo. Fue simplemente bueno, pues un negarse a que hubiera un espacio que no controlasen. ¿Significa eso que lo tengan bajo control quienes quieren acabar con un punto de encuentro como ese y tal? No, están haciendo su trabajo, que es llenarlo de basura, letras mayúsculas, insultos y tal, que pues, su forma de comunicarse y de entender el sitio común. Pero no significa que no siga habiendo gente haciendo muchísimas cosas interesantes y que si somos capaces de esquivar ese ruido, que se puede esquivar, que están ahí los sistemas de bloqueo. Bueno, yo soy una de las personas, probablemente, no sé, no habrá un ranking de esto, pero si lo hubiera, probablemente estaría en él, de las que más insultos reciben al día en redes sociales en España. Por parte de la ultraderecha. Siempre digo que, bueno, algún día me deberían de dar un premio mientras me están insultando a mí, no están pegándole a inmigrantes en la calle. Pero dentro de ese contexto de mierda, es importante, creo, lo que dicen las compañeras de Proyecto Una, no entrar tampoco somos muy cenizos muchas veces también, quiero decir, no comprar ese titular de Dios mío, qué mal todo, vamos perdiendo, qué desastre, qué tal. Hacen ruido porque es lo que tienen que hacer, es su forma de comunicarse, es su forma de entender la vida, es su forma de relacionarse,
bueno, no debería impedir que cada uno de nosotros siguiéramos haciendo las cosas como creemos que debemos hacerlas. Y estoy con Marta en que, evidentemente, esto no es un campo de batalla. O sea, esto no es un campo de batalla. Esto es la calle de debajo de tu casa que puede estar limpia o llena de papeles y de basura. Si tu vecino, el del cuarto, es un cerdo que tira papeles a la calle, no vas a competir contra él tirando papeles a la calle. No es la idea. No lo entiendo como un campo de batalla, sino como que han ido a un espacio público, un espacio común de encuentro, a llenarlo de basura, porque antes era un espacio en donde se creaba y hay algunos que quieren simplemente enfangar y destruir, no crear. Entonces, para que no se cree tan fácilmente, hacen lo que creen que deben hacer. Pero bueno, los demás también Eh, eh, tendremos que seguir haciendo lo que creemos que tenemos que seguir haciendo. por este caso concreto, por el ruido ese que generan, ¿crees que por el lado contrario, por la gente de izquierdas o la gente con un pensamiento un poco más progresista, crea un inmovilismo? O sea, ese fan o ese, porque lo Sí, hace muy sí, sí, bien, es sí. que... Evidentemente, no quiero ser ingenuo. Claro, es muy desagradable. Hay días que dices tú, hostia, tío, pongo el ejemplo de Twitter porque es en la red social que más me muevo, soy un señor mayor, y cuando entras en Twitter y ves que bueno, lo más comentado del día es golpista, asesino, no sé qué, que todo en mayúsculas y todo en tal, dices tú, mira, me voy a dar un paseo por la calle que me apetece más que esto. Mm. Evidentemente, y ese es uno de los objetivos, quiero decir, hacerlo invivible. Pero bueno, creo que debemos ser adultos y entenderlo. O sea, entender que eso es así. Igual que, bueno, pues que uno en el metro, en el autobús, se puede encontrar a gente indeseable y no deja de coger el metro o el autobús. Quiero decir, no, están ahí, son parte de la sociedad, se organizan para hacer ese ruido. Como dice Marta, pues pagan bots, tienen, digamos, un poder detrás económico que no tenemos quienes nos dedicamos a otra cosa. Y entenderlo y aceptarlo de alguna manera. Creo que la forma más efectiva de enfrentarlo es aceptándolo. No es cabreándose contra la existencia, no es diciendo se lo han cargado todo, no es diciendo antiguamente que bien se estaba aquí y tal, sino, bueno, entendiendo que es así, que es normal, que ellos también quieran ejercer de ellos mismos en esos espacios de encuentro. Mm. Y solo puedo añadir un matiz Sí, sí, más en claro. esta capa. Parece que el problema es solo que haya gente reaccionaria que quiere llenar los espacios de odio, de contenidos tóxicos y así. Pero en realidad lo que hay una retroalimentación entre esta gente, estas fuerzas reaccionarias y el modelo de negocio de las redes sociales, ¿no? Las redes sociales comerciales ya todas sabemos que no son gratis, sino que las Mm, damos nuestros datos, ¿no? Que monetizan nuestras interacciones para vender publicidad y tal. Entonces, lo que estas redes están diseñadas para que generarnos adicción, para que pasemos en ellas el máximo tiempo posible. Y los contenidos que más captan nuestra atención, que nos hacen mirar, son este tipo de contenidos así extremos, que nos causan miedo, odio, que son muy viscerales. mm, Entonces, por eso las redes sociales van diseñando sus interfaces, sus aplicaciones, de manera que muestren más aquellos contenidos que más nos enganchan, los contenidos de odio. Con esto quiere decir que no es solamente eso, estas nazis que se están organizando, sino que las grandes empresas de Silicon Valley, las dueñas de las redes sociales, diseñan sus plataformas para que muestren estos contenidos. Es una retroalimentación en el modelo de negocio y la agenda reaccionaria. Por poner un ejemplo, YouTube hace muchísimo tiempo que sabe que tú cuando estás viendo un vídeo en YouTube hay una función que es reproducción automática, ¿no? Que cuando acabas de ver el vídeo se te empieza a reproducir automáticamente otro que esté relacionado. Hace ya mucho tiempo que hay investigadores que les han dicho, oye, hemos detectado que esta reproducción automática tiende a mostrarte contenidos extremos, reaccionarios, negacionistas, en fin, todo este fango. YouTube sabiéndolo, como también han detectado que hace que la gente vea más vídeos, pues no ha querido quitar eso. Y como esto hay muchos ejemplos así, ¿no? Que ha habido filtraciones de que los propios trabajadores de estas empresas, de YouTube, de Meta, de Twitter, han dado alertas sobre, oye, que esta funcionalidad que habéis hecho para enganchar a la gente está llevando a la gente por contenidos más tóxicos y no han querido desactivarla porque es su modelo de negocio. es un maridaje perfecto, claro. Sí, claro, yo creo que planteando los temas, yo creo que es importante para pensar Internet en positivo, darse cuenta de que esta ultraderechización, por llamarlo de alguna manera, no surge de una especie de naturaleza inherente de Internet que encaja perfectamente con la ultraderecha o viceversa, sino que detrás hay unos intereses concretos e identificables y por lo tanto combatibles y desmontables y reversibles. Reversibles, no irreversibles. Mm, Eh,
Además, pues eso, hemos hablado antes de la decadencia capitalista, de esas crisis sistemáticas, esas crisis estructurales que también forman parte un poco de la reacción, de la propia reacción a feminismo, movimiento LGTBI, a estos movimientos que intentan llegar a una sociedad más justa. Todo eso al final genera un caldo de cultivo que también hay que tenerlo muy en cuenta en estos casos, ¿no? Y pensábamos en el ejemplo perfecto que es Elon Musk, que es como el ejemplo más paradigmático de esto, que se compró una red social y se la compró además con objetivos explícitamente ideológicos. O sea, él está muy por en la batalla contra esta dictadura woke y todas esas cosas que dice. Entonces, es Ujú. comprarse una red social y ponerla al servicio de esa batalla. Entonces, ¿cómo veis cómo explicaríais o qué os parece esta necesidad de identificar lo que hay detrás y derrumbar esta visión de las redes sociales como el hábitat natural de la extrema derecha, digamos, ¿no? El proyecto Una, si queréis, que no habéis hablado antes. Sí, yo es que de hecho, o sea, es que quería mencionar al melón mustio porque es que me parecía es de lo que estábamos hablando un poco. O sea, sí que hay esta retroalimentación entre, pues, gente más o menos turboliberal o ideología californiana o como se le quiere decir, y que al final acaba tendiendo, pues, al darwinismo social muy fácilmente, porque es una meritocracia de yo tengo esto porque me lo merezco y no porque mi padre tuviera minas de esmeraldas, y de ahí en 2 pasos estás en que la gente pobre no merece vivir. Y por otro, gente como Elon Musk que abiertamente es una persona que compadrea con neonazis y neonazis no como un insulto, sino, o sea, gente que se identifica a sí mismo como neonazi, como el creador del Daily Stormer, que si no me equivoco era la página web, que devolvió su cuenta de Twitter, o Alex Jones, o un montón de gente pues del palo. O sea, yo creo que aquí el tema es también o sea, como que hemos puesto todos nuestros huevos en la misma cesta, que es la cesta de las plataformas comerciales. O Mm. sea, tampoco yo diría que la naturaleza inherente, porque esto de las esencias, pues no soy mucho de esto, pero sí que están construidas, la arquitectura de estas redes o sea, nos lleva a que determinados comportamientos se premien o no se premien, ¿no? Pero yo creo que hay que observarlo, y esto en el libro de Marta está súper impuesto, que hace como un paralelismo de pues, lo que fueron los enclosures, ¿no? La cerrada de tierras comunales con la cerrada que ha habido de Internet, ¿no? Digamos que en Internet antes había, pues, o la idea primigenia esta que nos vendían de la libertad de Internet, que cada uno tendría su espacio, su web, su blog, y ahí pues podrías pues, contar la tuya y descubrir a otra gente como tú y organizarte, inventar, crear, etcétera, etcétera. Y poco a poco Internet se ha convertido en el meme este de son 5 empresas, o sea, son 5 empresas en las que estamos, que consiste en que cada una muestra capturas de pantalla de las otras 4. Y al final hacemos como esta identificación de Internet es Meta, es Facebook, es Twitter, es Netflix, Instagram, o sea, que algunas incluso son la misma, ¿no? Y es verdad que pues, se ha hecho unas apuestas muy grandes por quedarnos en Twitter, por ejemplo. Igual había que plantearse qué caray hacemos en Twitter en el momento en el que Twitter es una red que posee un tío que compadrea con neonazis. O sea, Twitter es una red que tiende muchísimo al pensamiento ultra de una manera gravísima. O sea, es que incluso a la hora de denunciar los comportamientos y a la hora de a quién se les hace caso y a quién no se le hace caso. Entonces, pues bueno, ¿qué es lo que nos lleva a estar aquí? ¿Qué es lo que nos lleva a estar aquí? Deberíamos preguntárnoslo si tiene sentido estar ahí o si tiene sentido construir otro tipo de redes. Hay alternativas, pero ¿por qué no apostamos por esas alternativas? ¿Por qué seguimos en Twitter? ¿Por qué durante la última década y media hemos apostado por estar solo en estos sitios? Que Proyecto Una somos mucho de hay que estar, porque si no estás tú se pierde por completo el espacio, y a día de hoy es un espacio tan importante que no sé, es que se le podría declarar patrimonio de la humanidad de algún modo, porque lo que ha pasado en muchas redes sociales es muy importante para la cultura, para la historia, para la política, pero clarísimamente son espacios que son hostiles porque están dominados por gente que tiene unos intereses determinados. Entonces, primero,
hay que desmontar estos monopolios, hay que destruirlos, no hay ninguna otra forma de tratar el tema, hay que acabar con ellos y hay que asegurarse de que no se puedan volver a construir. Y segundo, hay que potenciar otro tipo de redes. Y esto implica, pues, abandonarlas también, pero ¿por qué no estamos? Eso, vuelvo a lanzar la pregunta, ¿por qué no estamos abandonando Twitter? ¿Por qué nos quedamos ahí? ¿Por qué se le paga el tic azul a Elon Musk, ¿no? Pues claro, hay un montón de cosas perversas que nos han enganchado a Twitter, sea pues nuestros trabajos, los seguidores que tenemos, la comunidad que hemos construido, etcétera, etcétera. Y obviamente no cambiará solo con irnos todos a Mastodon, por ejemplo. O sea, hay que irse a Mastodon y hay que destruir Twitter. O sea, ambas cosas son necesarias. Gerardo, si quieres. Por alusiones que pago el tic azul y vivo de compartir mis artículos en Twitter. En realidad, y vivo del debate de Twitter, vivo de la comunidad que tengo en Twitter. Y es por eso, por lo que no me voy de Twitter. Eh, es porque hemos construido, digamos, una generación en la que creo que pertenecemos algunos de los que estamos aquí. Construimos, digamos, una nueva forma de medios de comunicación, de diálogo y de tal, en torno a una red social que ya la sabemos más ajena que nunca a nosotros. Y tenemos un problema, claro. Tenemos un grave problema. Eh, en algún momento quizá tengamos que hacer una inmigración masiva y llegará ese día y será la nueva ola revolucionaria hacerlo así. De momento me incluyo entre los que estamos atados de pies y manos en ese sentido. Quiero decir, yo para dar la batalla ideológica y cultural, para compartir mis artículos, mi trabajo, etcétera, etcétera, la comunidad que tengo es la que está en Twitter y es una comunidad que está pues en contra de y a favor de lo que acaban de decir los compañeros de Proyecto UNA. Pero ahí estamos en Twitter. Quiero decir, Twitter es el capitalismo en el que estamos metidos y en el capitalismo en el que nos despertamos cada día y nos acostamos también cada día. Es decir, es la misma, estamos en la misma rueda girando de alguna manera y preguntándonos qué hacemos girando en esta rueda. No es muy diferente lo que nos pasa en ese sentido en redes sociales, creo que nos pasa en muchos otros ámbitos de la vida. Mm, Me parece desde luego un debate muy interesante, en tanto en cuanto a mí personalmente es que me toca muy de cerca. Cada día me pregunto qué hago pagando a esta compañía de teléfono o a esta empresa de la luz y qué hago en Twitter y qué hago en tal. Y ahí sigo. Es difícil, claro. El eterno debate de cómo combatir un sistema del que formas parte, claro. Marta. Sí, yo creo que hace 15 años o un poco menos, más o menos alrededor del 15M, Occupy Wall Street y todos aquellos movimientos que hubo a nivel global de cambio, de lucha social muy fuertes, que en aquel momento se vehiculaban a través de redes sociales comerciales, de Twitter y Facebook. Ahí en esa época hicimos el análisis de que nos rentaba estar ahí, porque conseguimos comunicarnos con mucha más gente, se estaba ampliando el espacio, podíamos incidir a la opinión pública y tal. En ese momento ya había gente que apostaba por el software libre, que era activista, hacker, y nos estaba diciendo, oye, que ese lugar tiene todos estos problemas de privacidad, pérdida de control de tus datos, etcétera. Y se nos puede volver en contra. Pero pusimos los pros y los contras en una balanza y dijimos, bueno, pues merece la pena porque realmente nos va a ayudar a comunicarnos con mucha más gente, a avanzar políticamente, etcétera. Y yo sigo pensando que en ese momento hicimos bien tomando esa decisión. Pero claro, ahora hemos llegado a un momento en el que se ha dado la vuelta y esos espacios que antes nos eran útiles, pues ahora son un campo de mierda, ¿no? Como decíamos antes. Y están ya a un nivel de que no nos resulta realmente espacios donde tengamos mucho que rascar. Entonces yo creo que merece la pena, en general yo sigo pensando también, como decía en Proyecto Una, que hay que estar en los dos lados, que hay que estar donde está el espacio más mainstream y no quedarte solo en tus espacios autogestionados pequeñitos, como pueden ser Mastodon, otras redes sociales autogestionadas. Pero en este momento hemos puesto durante muchos años mucho esfuerzo en la parte de estar ahí en lo mainstream y creo que tenemos que poner más esfuerzo ahora en construir esos espacios más amables, Mm. sea Mastodon o otros espacios digitales, eso, que puedan ser gestionados de otra manera fuera de las grandes empresas. Y entiendo completamente a la gente que ha construido su espacio, que es su medio de trabajo, o que tiene una gran plataforma, como Gerardo, que sigan ahí porque es su espacio y no podemos deciros que de repente os vayáis, pero la gente que no tenemos esa dependencia,
así tan fuerte, creo que sí que tenemos que hacer un esfuerzo colectivo por irnos. Digo esfuerzo, pero ni siquiera es un esfuerzo, es que realmente está muy bien, o sea, está muy bien en Mastodon. Puedes hablar con gente de una manera mucho más sana, menos tóxica, y la verdad es que a mí ahora mismo me parece una cosa bastante guay. Yo tampoco creo que tengamos que esperar así como a la gran revolución que decía Gerardo, sino que es una cosa que podemos hacer en el cotidiano, ¿no? Como que poco a poco ir haciendo esa transición e intentar, en la medida de lo posible, y siempre que no nos suponga un gran coste, como por ejemplo le supondría a Gerardo en su caso, o sea, siempre que no tengamos gran dependencia, ir migrando hacia esos espacios. Y cuanto más gente tomamos esa decisión, pues llegará un momento en que a Gerardo también le sea viable estar en Mastodon, porque también podrá encontrar ahí su comunidad suficiente como para seguir haciendo periodismo y difundiendo sus artículos por ahí. Seré el que cierre la puerta de Twitter, me temo, ¿no? Cierre por... Yo ya estoy en Mastodon también y en varias. Y sí, sí, o sea, estoy de acuerdo con Marta. Quería también plantearos porque he hablado antes y se me ha pasado a decir una cosa. Hablamos siempre de cómo las arquitecturas de redes sociales como Twitter, como Facebook y tal, promueven la mierda. Quiero decir, en el sentido de que, bueno, que sí, posicionan mejor la crispación y este tipo de cosas. Pero ¿hasta qué punto creéis también que nosotros, como, bueno, como consumidores y tal, estamos configurados para ir a ello también? Es decir, funciona porque vamos, de alguna manera. Y el otro día hablando con un amigo le ponía un ejemplo que me decía, ¿cómo ha podido triunfar el Alvise este, el imbécil este, tal y cual, no sé qué? Y le decía, o sea, hablábamos del tema y le hacía una reflexión. Yo he currado, bueno, bastante, en muchos sitios, entre otros en comunicación de ONGs y tal, en las que siempre se encuentran el mismo problema. Nuestro discurso no lo escucha nadie. Es decir, cuando yo te digo hay tanta gente pasando hambre en el mundo, o sea, te estoy diciendo una realidad que es gravísima y te entra por un oído y te sale por otro. Y entonces tienes, pues bueno, yo he currado intentando pues redirigir esos discursos hacia otra cosa que se escuche más y tal. En redes sociales nos pasa un poco que le ponía a mi amigo el ejemplo de la película, le decía, ¿qué película irías a ver tú? La de Yolanda Díaz que te cuenta, tenemos que conseguir una sociedad más vivible, la conciliación, tal y cual, una película francesa tranquila, o una superproducción norteamericana en la cual van a construir una megacárcel con presos trabajando, no sé qué, para meter en ella al presidente del gobierno. Quiero decir, y entonces todos vamos y picamos en el vídeo de Alvise diciendo la puta gilipollez. ¿Hasta qué punto creéis que estamos condenados un poco a que la originalidad, por muy estúpida que sea, nos llame la atención y hagamos y la alimentemos en redes sociales que necesitan precisamente eso, nuestra atención? ¿Cuánto cuesta que pongamos nuestra atención en temas más aburridos e importantes? ¿Y cómo lo lleváis eso? Marta, proyecto una. O sea, yo solo hay una cuestión real, que es que nuestro cerebro está programado para gestionar la atención de manera que tienda a dar más atención a aquellas cosas que nos generan una sensación de urgencia, ¿no? Por un mero instinto de supervivencia. Lo que nos da miedo, nos parece que nos pone en riesgo. Entonces, al final, los mensajes más viscerales son los que nos llevan a prestar la atención. Y es un problema porque se alimentan de esto, ¿no? O sea, si yo te pregunto que has visto hoy en Twitter, probablemente lo primero que me vas a decir es una cosa así escandalosa, pero luego te pones a pensar y habrás visto como, aparte de un tuit escandaloso, habrás visto 50 que sean informativos y otros 100 que te hayan resultado aburridos. O sea, sí, claro, evidentemente es un problema esto de que nuestra atención tiende a irse hacia lo más visceral y que tiene también que ver con cómo son las propias configuración de las redes, ¿no? Que sean mensajes tan cortos, en el caso de TikTok o Instagram cada vez más, que sea gente mirándote a la cara, ¿no? Con lo cual es más fácil conectar con esos sentimientos extremos que te están intentando transmitir. ¿Nos cansaremos de eso? Quiero decir, llevamos unos años viendo a desfilar a todo tipo de idiotas negando que la Tierra sea redonda, las vacunas, tal cual. ¿Vamos a aburrirnos o siempre van a tener un tema nuevo que nos va a interesar? O sea, en realidad también llevamos un montón de años viendo a idiotas contar cosas en la tele. O sea, yo en eso soy un poco... Bueno, No creo que sea pero una cosa meramente, ¿no? Al final los mucha gente formatos de la tele también que triunfan son los tertulias chorras sí. tiene poca audiencia ciertas tertulias a día de hoy y han bajado, no sé.
¿No tenéis ahí un poco de esperanza que esta cosa que nos lleva, y hablo por mí, quiero decir, o sea, yo soy carne de clic en la gilipollez, quiero decir, yo cuando me dice, a ver, ¿ahora qué se le ha ocurrido al gilipollas este? Y voy a verlo, o sea, quiero saber qué se le ha ocurrido al gilipollas este porque, bueno, pues me gusta la creatividad y quiero ver qué ha creado ahora. Quiero pensar que va a haber un momento en el que me aburra, en el que prefiera un análisis que me interese y me aporte y me enriquezca sobre un tema que me interese que esto. Bueno, eso sí es real, que el uso de algunas redes sociales está decayendo. Y todo este fenómeno de la gente más joven que prefiere, que ahora van a volver a fabricar el Nokia, aquel antiguo, porque la gente quiere un teléfono que no tenga redes sociales, ¿no? Y eso es, o sea, como la sensación de hartazgo y de gente que cada vez es más consciente de que las redes son tóxicas y tal, existe. Mm, Ahora bien, claro, se siguen teniendo muchos motivos para engancharnos, pero sí que hay un hartazgo social bastante generalizado, ¿no? Eh, Creo que antes de la pandemia le preguntabas a la gente sobre las redes sociales y podían decirte cosas más o menos positivas y ahora como los adjetivos así más normales que te va a decir todo el mundo si sales a la calle a preguntar por redes sociales, te van a decir que están llenos de tonterías, de odio y de mierda. O sea, yo quiero decir, o sea, las redes sí están llenas de eso, pero también están llenas de muchas otras cosas. Si, no sé, hay estudios, hay encuestas que se han hecho preguntando a la gente por qué utiliza las redes sociales y qué experiencia tienes con ellas, y en general nos gusta estar en redes sociales, o sea, los usamos porque tenemos una experiencia generalmente positiva. Yo no sé cómo hubiera sido nuestra vida durante la pandemia si no hubiéramos tenido internet. Creo que hubiera sido infinitamente más duro. O sea, no sé, creo que sí que hay una parte humana que las redes han sabido explotar. Hay un libro, ahora estaba buscando el libro, se llama, no está traducido al español, se llama Filling the Void, de Marcus Gilroy Ware, que intenta como criticar también todo este tema de las redes crean adicción, las redes controlan nuestro cerebro, etcétera, etcétera, que al final es lo que la gente que programa estas redes, que son publicistas, o sea, los publicistas que le pagan a estos programadores, es lo que quieren oír. Quieren oír que tienen la varita mágica y el rayo de control mental, como le llama el doctor. Y en realidad deberemos preguntarnos qué hay humano que nos lleva a estas redes y que nos lleva a clicar en estas cosas, ¿no? O sea, pensemos que muchos de los problemas que hay aquí son problemas sociales y psicológicos y hay que enfrentarlos también desde aquí. Obviamente la arquitectura de las redes influye, pero esta gente que muchas veces pensamos, sí, son tontos y dicen tonterías, que a veces cuesta mucho, o sea, ves las cosas que dicen por los canales del Vise de gente preguntando, ¿no? Que veíamos el otro día que estaban preguntando dónde se consiguen las papeletas para votar. Y dices, ay, madre mía, o sea, esta gente, ¿a dónde va? ¿No? Pero no es que sean tontos, es que realmente hay un tipo de comunicación agresiva y hay un tipo de comunicación morbosa que nos lleva a clicar ahí y pues hay que crear también o ser conscientes de una netiqueta, por así decirlo, y de pensar que, bueno, mientras para empezar, si estamos en las redes comerciales, somos trabajadores o producto. Entonces, pues no le demos clic a según qué cosas porque es que estamos dándoles dinero, estamos dándoles atención, estamos dando tiempo de trabajo, ¿no? Y no hagamos esto, o sea, organicémonos para pensar acerca de ello y para decidir que no vamos a ver estos vídeos, no vamos a compartir estos vídeos, no les des casito, ¿no? ¿Qué dirías, Marta? Pero no sé, creo que sí que hay hartazgo, creo que sí que hay bastante hartazgo y yo creo que los monetizadores de odio tienen las patas muy cortas y de hecho ya se ve como algunos están quemadetes y obviamente han cumplido como con un nicho que al final tiene que existir, o sea, es un nicho que tiene que existir, pero estamos hablando de que son 200, 300, 400.000 personas. Yo, si hay 400.000 señores divorciados, chavales que no saben muy bien dónde meterse, pues boomers o lo que sea, que necesitan su dosis de bulos y de odio, pues si son 300, 400.000 personas en toda la hispanosfera o en toda Internet, sinceramente no me parece tanta gente, o sea, lo voy a decir, creo que los sobredimensionamos y tienen las patas muy cortas, o sea, la gente
tiene que tener un límite de la cantidad de odio que puede tragar antes de que diga, ya está, no estoy bien, porque es que no se ofrecen muchas soluciones desde aquí. Se ofrece, sí, una comunidad, se ofrece una catarsis a la frustración y a todo eso, pero yo qué sé, es un poco como lo que decía, no sé si era de Bakunin esto, lo de que la clase obrera puede irse, ¿no? Para solucionar sus problemas puede irse a la taberna, a la iglesia, o tiene la revolución social. Pues ahora pues es un poco más lo mismo, ¿no? O sea, tenemos los festivales, las redes sociales de los bulos o la revolución social, si queremos solucionar pues los malestares que tenemos. Queríamos entrar también un poco en el debate, porque mira, por ejemplo, aquí Gaby Méndez nos menciona como el 99,4% de los adolescentes encuentran apoyo en las redes sociales, ¿no? También vimos hace poco en un informe que sacamos para el observatorio, como el 90% de la gente de entre 16 y 74 años usa Internet de forma diaria. Me refiero con esto que es una red de apoyo muchas veces y también es una responsabilidad que, por ejemplo, últimamente ha saltado el debate de la regulación de los medios de comunicación, ¿no? Sobre los bulos, Mm. sobre la responsabilidad, ¿no? Y el espacio que tienen que dar a las rectificaciones. En su momento también, por ejemplo, en Bélgica salió la reforma de los videojuegos, ¿no? De la compra de loot, de que se prohibió directamente en ese país. Y no sé hasta qué punto deberíamos exigir una regulación para determinados comportamientos en redes sociales, ya sea para bulos o para discursos del odio, ¿no? Porque un simple comentario como han puesto en Twitter de eso es mentira, no sirve para nada. O sea, lo que no se puede permitir a lo mejor es que se persiga a una persona por una red social, aunque sea una entidad privada, o que directamente se empiece a decir mentiras cuando tienes un público tan grande, porque es una mentira. No sé cómo veis esto, no sé si Marta lo has analizado Eh, más o... Sí, yo creo que ya hay leyes que impiden la calumnia, que impiden, o sea, que prohíben mentir, que prohíben publicar datos personales de ciertas personas, o sea, cuando no tengan relevancia pública, etcétera. El problema es que cuando se hacen leyes para restringir de alguna manera la libertad de expresión, eh, nos suele caer siempre a la misma gente. O sea, ya ha habido personas procesadas por la ley como delito de odio por llamar fascistas a los fascistas. Y al final los fascistas son los que menos denuncias o condenas se llevan, aunque ya ha habido algunas también. Alvisa ha tenido condenas, por ejemplo. Eh, Porque al final, al final, cuanto más todas estas leyes para lo que hicieron es que para las personas que tienen más dinero y más capacidad de llevar a gente a juicio, pues lo hagan, ¿no? Entonces ya vemos el panorama que está pasando con pseudo sindicatos tipo Manos Limpias y gente así que está llevando a juicio a un montón de gente por expresiones que entran dentro de los supuestos de delitos de odio, que finalmente no suelen ser condenadas y se los llevan. Pero bueno, lo que quiero decir es que no creo que sea la apuesta más inteligente a nivel táctico apostar por que haya un endurecimiento de las leyes que controlan la expresión en Internet, porque nos va a venir más bien en contra, diría yo. Y que podemos intentar en todo caso, si queremos utilizar la vía penal, podemos intentar pues, conseguir capacidad de de denunciar a la gente que ya está haciendo cosas que son ilegales, que las están publicando a diario en sus redes sociales. O sea, ya ahí existe el delito de odio y podríamos organizarnos para tener abogados en masa denunciándoles como hacen ellos por otro. Y la La- regulación en el sentido, perdón, Alex, No, no, Didi. la regulación más en el sentido de lo que hablábamos antes de la arquitectura de estas plataformas, la regulación contra monopolios, la regulación para evitar, pues eso, que construyan la cosa de tal forma que se beneficie de estos discursos o ir como un poco más a lo estructural. No sé si ahí cabe la intervención del Estado o... Yo por ahí sí a tope, sin duda, regulación contra el monopolio y no solo regulación, sino también una apuesta real por las administraciones públicas por construir espacios digitales públicos. O sea, lo que ocurre es que mientras que fuera de Internet tenemos plazas y bibliotecas y un montón de espacios públicos donde podemos ir a socializar que están mantenidas por nuestros ayuntamientos o nuestras administraciones públicas, en Internet no tenemos apenas espacios públicos, son todos espacios empresariales y esto conlleva un montón de problemas que estamos viendo en los últimos años y en general conlleva que no podamos decidir
cómo es la arquitectura de esos espacios. Y creo que veo bastante claro que tendremos que seguir a nuestras administraciones que hicieran esta inversión en tener infraestructura pública. Y además lo guay que tiene Internet, por cómo está diseñado, con protocolos que son libres y que pueden ser usados por todo el mundo, es que además también podemos tener espacios autogestionados. O sea, podríamos tener, aparte de lo público, espacios comunes mantenidos por la sociedad civil, por organizaciones, por nuestro colectivo de barrio, por nuestra asociación, por quien sea. Y eso nos da espacio, nos da pie a algo mucho más global, descentralizado, que por ejemplo aquí, por volver a hablar de Mastodon, que preguntaban por ahí, es la idea de Mastodon, ¿no? Mastodon es un servicio para hacer redes sociales federadas, de manera que tú puedes usar Mastodon en el servidor que quieras. Entonces, si te apetece, puedes abrirte tu cuenta de Mastodon en Mastodon Social, que es el servidor que maneja la empresa que lo creó, que es una empresa, por cierto, sin ánimo de lucro y que está bastante bien, que no estamos hablando de un Zuckerberg de turno. O puedes también decidir montarte tu propia instancia de Mastodon con tu comunidad de vecinas. Eso nos da bastante más control sobre nuestros datos y, bueno, eso, una arquitectura descentralizada que hace que no haya esa concentración de poder. Entonces, por resumir, regulación y apuesta por lo público y también apuesta por lo gestionado por la sociedad civil. Gerardo mismo. Sí, me estaba preguntando a raíz de escuchar ahora a Marta y tal, hasta qué punto, bueno, me estaba acordando cuando Arabia Saudí hace poco desembarcó en Telefónica y que es una empresa privada que puede tener los accionistas que quiera, pero hay un botón que puede activar el Estado que es el de considerarla una empresa estratégica porque lo es. ¿Hasta qué punto no son, digamos, empresas estratégicas, estas redes sociales en las que hay millones de personas informándose, comunicándose y tal? No sé cómo O lo sea, de ves. hecho lo es y es lo que está haciendo Estados Unidos con TikTok, que sabéis que llevamos Sí, unos años van efectivamente. a prohibir TikTok porque piensan que es estratégico, que no pueden tener los Sí. datos de tanta gente en una empresa que está cerca del control del gobierno chino. ¿Y Y Europa? ¿Qué sabéis de...? No lo tengo estudiado. ¿Cómo es la relación de Europa en torno a esta idea de empresas estratégicas y tal? eh, el resumen sería que lo piensa pero no lo hace. Ujú. Lo está intentando, pero o sea, está recogido, sí que existen algunas regulaciones y tal, pero no terminan de hacerlo porque, bueno, al final tampoco es que Europa sea el gobierno, o sea, que la Comisión Europea sea nuestras mayores esperanzas de apostar por lo público, ¿no? O sea, al final es una óptica Mm. neoliberal en la que estamos, que no tal. Pero bueno, sí que hay algunos intentos, o sea, sí que hay. El Nos- hecho de que últimamente, de que en los últimos años tengamos que estar aceptando banners de cookies y todas estas cosas responde a ese tipo de regulaciones. Mira, No a se mí se me proyectó una A, eso es. sí, se me está ocurriendo un ejemplo que no, antes nos echaba un poco la bronca pues, a la gente así militante de izquierdas tal, que pusimos todos nuestros huevos en Twitter y ahora pues estamos así. Pero no tenemos clarísimamente la misma responsabilidad que tienen las instituciones públicas que han decidido invertir millonadas de dinero en contratos blindadísimos con Google, por ejemplo, o con Amazon o con la multinacional monopolista que sea, para meter todo su software y a veces incluso hardware en las escuelas, en la sanidad y en cosas así. Hay, o sea, casos muy flagrantes. Estoy pensando aquí en Cataluña en el dinero que se dejaron las instituciones en traducir, en pagar a Microsoft. Creo que fue Microsoft, no estoy muy seguro. No me hagáis 100% caso, que luego os cuelo un bulo como Alvise. Pero recuerdo que se puso mucho dinero en traducir al catalán y se puso dinero a una multinacional. Creo que en este caso fue Microsoft. Y es absolutamente terrible cuando existen organizaciones tanto públicas como no públicas. ¿Cómo se llama? El traductor este... Ay, ayúdame. Softcatalà. Que Softcatalà es una organización ciudadana, o sea, ni siquiera es pública, sino que es una organización de base que lleva muchísimo tiempo, que hay un montón de gente que pica código que ha estado en el software libre y, pues, ¿por qué no estás potenciando estas organizaciones de base, estas organizaciones ciudadanas, estas asociaciones de programadores de a pie y estás dando un montón de dinero a una empresa extranjera que ni siquiera tributa en tu país porque tributan otros países donde puede no pagar impuestos y donde tiene a los trabajadores externalizados en el sur global,
en condiciones absolutamente execrables y, bueno, y ya no hablemos del tema de extracción de datos o de dónde sale todo el hardware. Y que la estás pagando para que cumpla una cosa que es una exigencia de Claro, las que es algo administraciones necesario en que se Cataluña, tiene. que es que se dé servicio a la ciudadanía en catalán. Claro, es lo mínimo que se puede. Sí. O sea, como que al final es una relación como de sumisión total, ¿no? Es como Sí. que hemos llegado a la conclusión de que solo existe esta realidad y esto pasa con los colegios, con las administraciones que llevan años, o sea, desde que se implantó la informática en las administraciones públicas de forma masiva, se ha usado software privativo, con todo lo que conlleva esto también de cambios de hardware cada 3 años que se tiran al mar directamente, Sí. casi, o sea, se pasan por alguna ONG que gestiona no sé qué, pero al final todo esto acaba en montañas de residuos tóxicos, de basura tóxica en África, causando un montón de problemas de salud en la población local, por ejemplo, y es que no, como que no sé, o sea, quien está haciendo todo esto ni siquiera está concibiendo la posibilidad cuando hay un montón de colectivos y un montón de alternativas que están trabajando con herramientas libres que podrían alargar muchísimo la vida del hardware, que podrían dar servicio a todos los niños que están en el cole sin extraer sus datos y generar perfilados a largo plazo que incluyen sus notas, su nivel económico, su ubicación, etcétera, etcétera. Y de todo esto la administración sí que tiene una responsabilidad. O sea, como que antes de llegar a hablar de regulaciones, que no digo que no haya que hablar de regulaciones, hay que hablar de cómo se relaciona la administración con la soberanía tecnológica, cómo se relacionan los estados con la soberanía tecnológica, que no se tiene ahora mismo para nada y se podría tener muchísimo más. Se ha entregado, o sea, la gran parte de los estados, desde que el neoliberalismo empezó, pero ya de antes, o sea, ya de antes no, de siempre, o sea, consiste en que los estados renuncian a su soberanía. Es como, esto es así, las empresas tienen más fuerza que nosotros. Y es como, no. El tema es que los estados han dejado de servir, si es que alguna vez han servido, porque dependiendo de qué tirada de lógica seas, no te crees que los estados sirvan al interés común, pero los estados se han convertido en meros ejecutores de las necesidades de las multinacionales. Es decir, están ahí para desahuciarnos, pero no están ahí para cumplir con los mínimos que se les puede exigir, como que dame una educación que no pase por satisfacer a las necesidades económicas de la empresa. Esto es gravísimo, es una cosa absolutamente gravísima y con toda esta idea, ¿no? de que creo que está súper implementada de no, es que los estados no pueden hacer nada con estas grandes multinacionales porque tienen un montón de poder, un montón de dinero y es absolutamente imposible. Al punto en que antes cuando estabais hablando de la regulación del discurso de odio, el discurso de odio está tipificado en el Código Penal e incluso contempla la posibilidad de que pase en el ámbito digital. Y no pasa nada, o sea, se dan muy pocos casos en los cuales se lleven a cabo denuncias y que lleguen a condenas por discurso de odio porque no se está implementando, porque hay esta imagen porque no hay recursos para hacer esto, porque nadie está cogiendo estas pruebas, nadie está certificando este contenido, nadie está obligando a las multinacionales estas a que den las bases de datos, a que les digan qué IP ha puesto esto. O sea, incluso en el caso de Telegram, que tuvimos, ¿no? Hace poco, de que por un tema de piratería un juez lanzó una orden de que se bloqueara Telegram en el país, porque los estados pueden bloquear, por lo menos hasta cierto punto, accesos a sitios de internet desde el estado. Esto se tiró para atrás, o sea, evidentemente Strongcast era bastante complejo porque al final evidentemente era un tema de piratería, nunca va a ser un tema de difusión de imágenes sexuales no consentidas, nunca va a ser un caso de discurso de odio, nunca van a ser estas cosas, sino que siempre va a ir, ¿no?, a la protección de la propiedad privada, pero en este caso se vio muy claro que era como Telegram ni respondió al requerimiento porque le da igual, pero es que ni siquiera tienen a gente contratada que hable idiomas y que atienda a las autoridades estatales. Es que es tan flagrante como esto. Y al final el juez retiró esto. Se dice que por la reacción social, entonces a ver, pero no sabremos nunca probablemente exactamente qué pasó. Pero
pero que al final es un ejemplo más de que en este caso pues nos parecía bien porque era por piratería tal, pero es que no, pero es que cualquier otra empresa, cualquier otra persona jurídica que se negara a responder a un requerimiento judicial, pues esto tendría consecuencias. Y para estas multinacionales que no pagan impuestos aquí, además, que por lo tanto tendrían que tener, si acaso, menos derechos y libertades que las que lo pagan a nivel de mercado, pues no. Y ya está. Y esto es grave, pero me parece que es todavía más grave que tengamos aceptado en nuestro imaginario que esto es así y que no se puede hacer nada, cuando esto es obra de personas y como todo lo social, pues proviene de unas estructuras también mentales y se puede desmontar y se puede deconstruir y se puede hacer de otra manera. Sí, igual por acabar con una nota positiva, creo que el problema base es, como está diciendo Proyecto Una, es que Internet se ha desarrollado a los años del neoliberalismo, ¿no? De creer que todo lo hace la iniciativa privada y que no hace falta regular y que todo bien, y que todo va a salir bien. Ahora sabemos que no sale tan bien. Pero la buena noticia es que sí que tenemos el desarrollo tecnológico que nos daría lugar a que pudiéramos tener nuestras infraestructuras digitales públicas o autogestionadas. O sea que claro que existen redes sociales, claro que existen sistemas para tener tu servidor de correo, tu página web y tu sala de chat y todos los dispositivos que normalmente utilizamos online, siendo software libre y pudiéndolo gestionar nosotros. Con respecto a esto, me gustaría mencionar, porque hablando con Diego, me comentó un concepto que usas en el libro, Marta, que es interoperabilidad, ¿no? Estuvimos hablando, no sé si ese ejemplo es tal cual, pero es la conexión, por ejemplo, con los servidores de mailing, y como, por ejemplo, cada uno podemos tener un mail de un servidor de Google, de Yahoo, de Hotmail, de lo que sea, de cualquier plataforma independiente. Pero sin embargo, tenemos la posibilidad de conectarnos entre nosotros, ¿no? Vía mail. Sin embargo, esto no existe en otras redes sociales. O sea que a lo mejor sería muy interesante, a lo mejor que pudieses con tu aplicación favorita o la que te gustase, conectarte o discutir con alguien en Twitter sin usar Twitter. Nos gustaría cerrar con temas de recomendaciones que nos podríais dar en este sentido, que a lo mejor muchos no nos hemos parado ni a pensar muchas veces. Y creo que Marta pone bastantes ejemplos que son muy, muy desconocidos para la mayoría, ¿no? Creo que ponéis un ejemplo del mapeado de viviendas que intentaron ser desahuciadas en el libro. Sí, esto es bueno, lo de la interoperabilidad, lo que acabas de decir, de no tener por qué estar en un servidor determinado para comunicarte con gente, así funciona el email y así funciona más todo. Y todo este universo, ¿no? Me llama mucho la atención porque mencionabas antes, realmente el mail es de lo primero que se empezó a usar en Internet y se mantiene igual. O sea, Sí. porque el neoliberalismo se ha cargado todo, pero sin embargo con eso seguimos igual. O sea, Sí, porque no tiene un modelo de negocio tan claro, ¿no? Existe el Gmail y otras empresas que lo que hacen es que puedes pagar premium para tener más espacio, pero como no son, o sea, no es tan fácil de monetizar, algunos no muestran algo de publicidad, pero no tanto, entonces lo han dejado ahí y han ido llevándonos hacia otros sitios, ¿no? Como cada vez usamos menos el mail, porque el email es el espacio probablemente más libre dentro de Internet, porque tú puedes tener tu propio servidor y comunicarte de igual a igual con gente que está en Gmail, en Hotmail o en la empresa que sea. Y en este sentido, un poco la idea es eso, intentar no poner todos los huevos en la misma cesta. Yo entiendo que a veces tenemos que estar en ciertos espacios porque son más cómodos, porque nos lo exigen en nuestro trabajo, por lo que sea, pero intentar buscar otros espacios que conocemos que son más sanos y que salen de estos monopolios. Desde apoyar medios de comunicación como Contexto y acostumbrarnos a leerlos en su web, ¿no? Entrar a contexto.es y leerlo ahí, en vez de solo informarnos a través de lo que nos lleva por redes, hasta suscribirnos a newsletters, mandar emails, tener nuestra comunicación fuera también de esas redes sociales tóxicas. Mastodon, cuando tengamos algo de poder, tipo que podamos decidir qué correo utilizamos en nuestra empresa, pues que no sea uno de Gmail, sino que nos vayamos a una empresa que nos lo ofrezca el servicio por otra parte, preguntar qué sistemas utilizan en el colegio de nuestros hijos y evitar en lo posible que estén usando Google o el de Microsoft, este tipo de cosas, ¿no? Como en nuestra vida cotidiana siempre tener la cosa de, digamos, un consumo responsable de Internet. Igual que a veces nos preocupamos por ir a sitios de comercio justo para comprar las hortalizas,
o consumo de proximidad y todo esto, pues tenerlo en cuenta también a la hora de nuestras decisiones de consumo tecnológico. Eso sería como la base más cotidiana. Y luego, evidentemente, pues hay muchos espacios donde podemos militar para hacerlo de una manera más social y organizada, ¿no? Como comunidades de software libre, redes como Algo Rights, que habla al principio, que participo yo, que hacemos cosas de derechos humanos en el contexto de la inteligencia artificial, o Algo Race, que lo que hacen es estudiar cómo los sesgos racistas en la inteligencia artificial, o participar en ONGs, asociaciones de la sociedad civil que están haciendo campañas para presionar a los gobiernos para que tomen medidas, en fin, como militar en lo tecnológico, igual que militamos en el ecologismo, en el feminismo, en el sindicalismo, en otros sectores que son muy importantes, porque la lucha de Internet evidentemente no es más importante que la climática o la laboral o la feminista, etcétera, pero sí que es un vehículo sin el cual nos va a ser muy difícil avanzar en todas estas luchas. Entonces, pues tenerlo en cuenta de nuestro repertorio de cosas con las que somos críticas y vigilamos, intentamos hacer de otra manera. Recomendaciones, Gerardo, Proyecto Una. Gerardo, por ejemplo. No, yo no doy recomendaciones después de Marta, ni de Proyecto Una. Que no entren en Twitter, solo para leerme a mí en todo caso. Y, y ya está. Eso es una recomendación también. Proyecto Sí, sí, Una. sí. No tiene por qué ser red social, ¿eh? O algún movimiento, lo que se os ocurra con el título de Por un Internet mejor. Pues por la parte que nos toca, vamos a recomendar Pantube, que es una red de creadores y creadoras de contenido de la que formamos parte, en la que se integran, pues eso, gente que está en Internet, en diferentes redes, creando contenido que se enmarca en un ámbito anticapitalista, para, como así amplio, y nada, que nos hemos unido como para darnos apoyo mutuo y para tener más fuerza juntos, y que podéis encontrarnos en Telegram, en Mastodon, en Twitter, en Instagram, y ahí estamos. Sí, a mí, Con contenido chulo y que vale la pena. a mí me gustaría seguir con lo que decía Marta, que es que creo que es súper clave, que antes tú también lo comentabas, mi compañero de Proyecto Una, que el concepto de soberanía tecnológica lo hemos perdido por completo, que antes se hablaba de soberanía alimentaria o se habla de otras soberanías, y soberanía tecnológica es una cosa que hemos perdido. Y aquí podríamos también sacar trapos sucios sobre qué pasó con los hackers, qué se hizo, qué no se hizo, qué se hizo mal. Pero hay que volver a esto y hay que volver a militar en las tecnologías y a pensar las tecnologías, porque es que no se está haciendo. Los movimientos sociales de base miran la tecnología como algo meramente instrumental y a través de los monopolios. En plan, ¿cuántas cifras puedo tener en X red social? Y es que a veces igual hay que plantearse incluso si tenemos que estar en esa red social o no. Eso por un lado. Y por otro, que otra internet es posible y es mejor, porque es que, y aquí me sumo lo que decía Gerardo TC, salgámonos de Twitter, es que Twitter es un estercolero y o sea, ojalá que se expropie Twitter y se cree un museo nacional o internacional de lo que fue Twitter o lo que pudo llegar a ser y no se le dejó ser, pero que hay vida más allá de estos lugares y hay vida más allá del Big Tech y es mejor, dudo, o sea, no conozco, me cuesta muchísimo imaginarme una persona que haya renunciado a Microsoft por usar Linux, Ubuntu o cualquier otro software libre y diga, no, estaba muy bien con Microsoft, voy a volver a utilizar software privativo. Esto no pasa porque es mejor. O sea, realmente también tenemos que apostar por unas tecnologías y unas redes sociales y un Internet en el que estamos mejor, en el que lo pasamos mejor. Porque si estamos en Twitter, recibimos odio. Si estamos en otros espacios, pues podemos construir otros espacios donde el odio no sea aceptado. Si utilizamos una tecnología privativa, funciona fatal, pues utilicemos otras tecnologías basadas en la inteligencia colectiva y en las soluciones, pues a más gente pensando, pues mejor nos saldrá, y a menos gente pensando en cómo ganar dinero con ellas, sino pensando en lo colectivo y en el común, pues mejor saldrá también. Pues no tenéis nada más que añadir, Yo Marta. voy a Dime, añadir Gerardo. algo que sé que es para nada porque tenemos ya poco tiempo, pero no estamos un poco yéndonos a vivir al campo. No tendremos otra vía, claro, lo digo yo que soy sospechoso de que soy el que voy a cerrar la puerta de Twitter, pero eso de irnos a pequeñas comunidades, que entiendo que está genial y tal, no perdemos el gran encuentro, o sea, el
tener en una misma red social, como tenemos a día de hoy, en redes fallidas porque están llenas de mierda como están, pero en tener a gente como Marta, como Proyecto Una, pero también tener a un político que quiero escuchar, o un periodista que me interesa, un escritor, un artista, tal. Es decir, redes generalistas. En fin, es una reflexión un poco que entiendo que daríamos para mucho y estamos terminando, pero me da un poco de miedo también este concepto bueno, de abandonemos, se quedan quienes han llenado de mierda con el debate y nosotros nos vamos a vivir a una aldea ecosostenible. Lo que estamos diciendo es que nos vayamos toda la ciudad a una ciudad ecosostenible. No, no estoy diciendo eso, No, lo claro, que te digo es que mientras siga siendo una aldea está claro que no nos vale, pero si conseguimos mudarnos toda la ciudad menos los 4 indeseables, ya, eso suena utópico, pero si no lo intentamos no lo ya, conseguimos. ya. Claro, en Mastodon cabe todo Twitter, en realidad. Claro. Sí. Bueno, pues nada, vamos a cerrar por aquí. Yo quiero agradecer mucho a Gerardo, a Proyecto Una y a Marta por haber venido. Creo que ha sido muy interesante. Espero que no nos hayamos ido con una sensación mala, porque la intención era No, para nada. todo lo contrario. Creo que hemos sacado mucha alternativa para pensar, por lo menos para pensar y para replantearnos ciertos comportamientos que tenemos como muy asentados y muy automatizados. Y nada, pues a la gente que ha estado viéndonos, que han sido bastantes también, muchas gracias. Después de verano volveremos Alex y yo con otro debate de este estilo. Y nada, un abrazo y os esperamos en Mastodon. Yo ya estoy por ahí esperando para que vengáis todas y hacemos la aldea grande, Gerardo, ya verás cómo acabemos todos. Yo estoy más todo. Por eso. Oye, he aprendido muchísimo, Marta, y Proyecto Una. Muchas gracias. Nada, a todos. Gracias por invitarnos. Muchas Muchas gracias. Gracias a vosotros. Gracias. Nos Chao. vemos en más todo. Eso es. Hasta luego.